¿Quién maneja la plata? La plata la manejan, ¿saben quién? Los paraísos fiscales. Ahora, ¿Banco Nación tiene un paraíso fiscal? No. Pero sí lo tiene Estados Unidos e Inglaterra. Es más, si ustedes se fijan cuando uno busca lugares donde hacer depósitos, hay un país, hay unas islas que también están decretadas como paraísos fiscales. Se llama Malvinas. No solamente Uruguay, de adelanto. Por eso LAN vuela mucho a Malvinas. El otro punto es la corrupción. La corrupción no, porque la corrupción como sistema es la forma de controlar políticamente un país. Si usted tiene los dirigentes corruptos y manejados por narcotraficantes, usted está perdido. Usted no tiene qué pensamiento estratégico puede tener. Díganme la verdad, si no saben dónde, si llega mañana vivo. Y este tema quiero hacer un parate muy importante en este momento, porque para mí es una de las nuevas trampas que nos han montado en nuestro continente. Y que en Argentina hay una oleada de tontos que están por detrás fogoneando esto, que se llama el fundamentalismo separatista indigenista. Hay toda una oleada de que los originarios, que viva los originarios, somos todos hijos de originarios. Yo no sé, ayer se dijo algo de este tema, pero lo importante es que esos grupos fundamentalistas ya han mostrado la careta. Eso que puse al último RAM se llama Resistencia Ancestral Mapuche. ¿Lo han sentido nombrar alguno? Perdón, pregunto. ¿Alguien sintió? Bueno, les adelanto que el RAM declaró la guerra a la Argentina y Chile en febrero de este año, para que tomen conocimiento. Es causante de más de 10 incendios en la Patagonia. Han destruido varios refugios de alta montaña en la zona de Bariloche. Han quemado una iglesia anglicana. Han amenazado a numerosos funcionarios argentinos cuando van a operar en la zona. Y un caso que lo podrán ver en internet, lo podrán buscar en Facebook, una señora Peláez, una muchacha oficial de justicia que fue a hacer un trámite que le mandó el juzgado a un lugar que había sido ocupado por una banda de estos tipos y que fue salvajemente golpeada y que en la actualidad está siendo llevado adelante un juicio por intento de homicidio. Pero ahí vino otra gigantesca sorpresa que me tomó. El juicio se está desarrollando bajo un nuevo sistema legal por jurados, pero que la mitad de los jurados son indios y la otra mitad de los jurados siguen cristianos. O sea que en la Argentina tenemos doble sistema jurídico en una de nuestras provincias. Y yo no quiero alargarme mucho, pero este fin de semana estuve con un compañero de mi promoción, un oficial del ejército argentino, que su hijo estudió medicina y actualmente está en Harvard, haciendo el doctorado. El chico para tratar de juntar antecedentes, se fue a trabajar con unos indios en Salta. Cuando estaba allí por supuesto, bastante muy pobre la situación, los indios muy mal, mucha enfermedad, mucha desnutrición, muchos problemas de salud, pero descubre un problema de SIDA. Entonces, cuando descubre el problema de SIDA, empieza la investigación. ¿Por qué? Y porque una nenita de 12 años, 13 años, tenía SIDA. Entonces le pregunté, ¿cómo hago una transfusión? No. ¿Mantiene relaciones sexuales? No. ¿Qué pasa? Se utiliza algo ancestral. Cuando la niña tiene la primera ¿cómo se llama? Menstruación, el cacique la desvirga, porque es ancestral. Ahora, el problema es que descubre que el cacique sí tiene SIDA. Entonces digo yo, ¿y el Código Civil argentino qué dice? No podemos intervenir porque son situaciones
preexistente, como dice el doctor. Preexistente está en nuestra Constitución Nacional, que significa que había, antes de la existencia de la Nación Argentina, había unos pueblos, y que hay que reconocer en muchos de sus tradiciones y derechos. En sus tradiciones están estas cosas. Ahora, cualquiera de ustedes que se le ocurra tocar a una niña de 12 años por la menstruación, va en cana como loco. Y casi que, muy bien, ella sigue dando órdenes. Por eso les digo, es muy complicado esto, porque por supuesto hay un gigantesco aparato económico por detrás de esta gente. ¿Cuánto me falta? Bien. Hay un gigantesco aparato de dominación cultural que nos quiere hacer creer de que nosotros somos unos salvajes, que hemos masacrado a los indios, que hemos hecho una verdadera desastre con esas poblaciones y que no los hemos incorporado a nuestra sociedad. La realidad es totalmente distinta. Y se han creado muchos mitos, muchas mentiras, muchas situaciones que se siguen repitiendo como loro en los medios de comunicación y que la gente en las grandes urbes como esta lo absorbe y cree que es cierto, cuando la realidad es totalmente distinta. En Misiones, donde damos la cátedra de geopolítica, nos dice que hay días que van el inspector del colegio de zona, porque el cacique no quiere subir la bandera argentina. No, hoy se le cruzó el moño al indio, hoy los chicos del colegio no se sube la bandera. Con eso estamos lidiando. Esa es la realidad nuestra. Entonces tenemos que empezar a ver este gravísimo problema. Bueno, esta es la teoría que con el doctor Huela creemos que puede llegar a ser una de nuestras posibilidades. Es defender el continente a través de una triangulación Buenos Aires, Brasilia, Caracas, Lima, para controlar ¿qué? El corazón de América. ¿Recuerdan ese mapita cuando empezamos al principio del corazón de Eurasia? Bueno, nosotros tenemos que defender el corazón de América. Porque el corazón de América está desocupado, está virgen, pero están todas las riquezas. Y allí es donde van a operar. Y justamente las grandes bases militares están rodeando ese corazón. Y allí esto es para dar dos conferencias más, pero bueno, se lo sintetizo en estas dos palabras. Es una alternativa que se ha presentado, que lo hemos adoptado con muchos pensadores y que la vamos a seguir sosteniendo porque es la única alternativa que tiene América de poder sostenerse en este mundo en que el continentalismo está luchando para instalarse. Y nosotros tenemos que hacer esto, continentalismo. Esta isla tiene que ser nuestra, no tiene que ser de otros. Nosotros tenemos que ser los dueños de la isla. Bueno, hasta aquí llegué. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por esta charla magistral y también por darnos todos estos conocimientos que definitivamente van a definir lo que es el porvenir de América Latina en este siglo. Bueno, ahora les voy a presentar al segundo disertante, Hugo Rodríguez, quien es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo el posgrado Jóvenes Economistas de la UNESUR por una economía social y para la integración regional de la Universidad de Buenos Aires, y CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Es tesista del doctorado en Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, miembro fundador y presidente hasta el año 2014 de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano, investigador y ensayista en temas como economía política, gasto militar, salud, estrategias, teoría del juego, Malvinas, peronismo y deuda externa. Algunos de sus textos es Estadísticas Militares de Sudamérica y Argentina, Malvinas, Macroestrategia y Teoría del Juego, Bases Militares de la OTAN en Sudamérica, Cómo podemos evitar el saqueo inglés en el mar argentino, Las nuevas invasiones inglesas. Buenas noches a todos. Bueno, quiero agradecer profundamente a todos los que han venido, muchos amigos, familiares, la presentación que me hizo Fer. Y bueno, quiero mencionar también particularmente, especialmente, el rol
rol que me ha asignado Carlos Pérez Gemelli, hay cierta barrera para personas de mi edad para participar de estos ambientes, y él hace muchísimo para que yo me inserte, y bueno, te lo agradezco. Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora básicamente responde a una pregunta de que es ¿quiénes son los dueños de la Argentina? Así que en el marco de nuestras conferencias actuales vamos a comenzar primero por reconocer el contexto geopolítico, del cual habló muchísimo ya Carlos, así que pasaremos rápidamente por eso, y vamos a analizar con bastante profundidad la vinculación de YPF y Vaca Muerta, lo que está pasando en Malvinas, quiénes son los dueños del Barrick Gold y el rol que tienen ciertas empresas, ciertos bancos en la negociación de nuestra deuda externa. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que no son grupos diferentes, son los mismos grupos económicos, y vamos a describir quiénes son. Este gráfico es muy importante, les muestra el gasto militar que tiene Estados Unidos en la línea azul contra todo el bloque de los BRICS desde el año 1988 hasta la actualidad. Está medido incluso el año actual porque sale en el presupuesto. En esta parte, si se fijan, está muy cerca el BRIC de Estados Unidos, y es uno de los últimos momentos de la URSS. Luego viene la caída de la URSS, y esta recuperación se da gracias a la decisión de China. Este gráfico es el mismo que ustedes habían visto, nada más está sumado el gasto militar de estos dos bloques, y está dividida la participación de cada uno. Es como si fuese un partido, ¿no? Acá tienen 60-40 la ventaja de Estados Unidos sobre el bloque de los BRICS, liderado en este entonces por Rusia. En la actualidad estamos en un esquema parecido. Estamos, militarmente hablando, en términos mundiales, en una instancia muy similar a la Guerra Fría. Y una proyección que nos permitimos hacer es cómo siguen estos datos, ¿no? Porque hay mucha matemática detrás de ellos y uno puede predecir como más o menos el clima. Y bueno, este gráfico. Separamos el BRICS y tiene la línea roja, es solamente China, la verde es Rusia, la azul es Estados Unidos. China alcanza militarmente en el año 2023 a Estados Unidos. No es un dato menor. China ya pasó económicamente a Estados Unidos. Y la pregunta es, si nosotros fuéramos China y ya pasamos militarmente a la primera potencia del mundo, y ya hemos pasado anteriormente en términos económicos, ¿qué vamos a hacer? Uno tendría que responder esa pregunta y tendría que, con esa respuesta, analizar el gasto militar de América Latina. Como no es foco de esta conferencia el gasto militar de América Latina, no hay gráficos aquí, los tenemos a todos. Argentina parece que no se da cuenta en el mundo en el que vive, el gasto militar es irrisorio, el único actor que sabe dónde está parado es Brasil, y después tenemos dos actores que tienen otras proyecciones en América Latina. Tenemos Colombia con un buen gasto militar por sus problemas internos, y Chile, que nos tendremos que preguntar para qué gasta tanto cuando tiene casi un solo país de vecinos. Los BRICS, ya lo vieron con la presentación de Carlos. Este es el interior de los BRICS, ¿no? Para que uno vea cómo va cambiando a lo largo del tiempo el liderazgo. Todo esto es gasto militar. En el año 90, 3/4 del gasto militar de los BRICS era Rusia. Fíjense cómo va cambiando, y no pierdan de vista a Brasil. No lo pierdan de vista a Brasil. Acá China empareja mucho las cosas con Rusia, y Brasil sigue allí firme. Y ahora China es el socio mayoritario, si se quiere, en este esquema de defensa, pero Brasil, pese al crecimiento de China, nunca perdió su importancia relativa en el bloque. Es una decisión firme, ¿no? Más firme, nunca había visto un gráfico como este.
bueno, es una curva exponencial, si uno quiere ponerle un nombre, es el gasto militar de China, medido en millones de dólares. Eso es una decisión de Estado, es cuando alguien decide hacer algo, ¿sí? Así como, no sé si uno la decide estudiar, puede verlo en la cantidad de horas que está sentado frente a un libro, al cambio. China decide ser el principal actor en la geopolítica mundial. Y este gráfico creo que es el más importante. Bueno, esta parte lo pasaré un poco rápido porque habló mucho Carlos sobre el control de Inglaterra y Estados Unidos sobre América Latina. Tiene mucho que ver con el consenso de Washington. El consenso de Washington son una serie de reuniones que se dan en Washington, en los principales bancos y los organismos del Estado norteamericano, cuando América Latina dice no podemos pagar la deuda externa. Entonces ellos se juntan, son reuniones de investigadores, pero no es para decir por qué no podemos pagar la deuda. La pregunta es ¿cómo te voy a cobrar la deuda? Y nosotros sabemos muy bien cómo cobraron la deuda. Privatizamos nuestras empresas, las regalamos y cobraron la deuda con nuestros activos. Y después vienen dos esquemas de tratados económicos que permiten que una vez que ellos capturan la empresa puedan sacar la mercadería. Esos son los tratados de libre comercio. Pero como de vez en cuando tenemos gobiernos populares, también tienen que tener la salvaguarda de que no vayamos a nacionalizar esas empresas. Entonces hay tratados que se llaman bilaterales de inversión, que el nombre significa que los países que los firman no van a nacionalizar las empresas de los otros. Este es un mapa muy similar al que mostró Carlos de las bases militares. Los países que están en rojo, él ya habló del Acuerdo del Pacífico, pero estos países ya hace varios años tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y los países que están en azul tienen el bilateral de inversión. Es decir, que nosotros no podemos nacionalizar empresas norteamericanas. Después tienen países amarillos que tienen firmados los dos acuerdos. Yo en algún momento esto le llamaba el paragolpe chino, ¿no? Porque es como una barrera, no hay un filtro para pasar. Bueno, a lo que es el centro de la presentación nuestra, que sería lo realmente novedoso, comenzamos esta investigación preguntándonos quiénes son las empresas que están operando en Malvinas. A manera descriptiva, esos son los yacimientos petroleros que están ahí subacuáticos, tienen la descripción de las empresas que están operando en cada uno de los espacios asignados. Son estas empresas y una pregunta. Bueno, tienen Argos, no les pido que memoricen los nombres, pero hay empresas que tienen peso. Rockhopper es una de ellas, Border & Southern, quizá el petróleo es una empresa muy importante. Nos hicimos una pregunta que uno cuando lee sobre geopolítica, sobre el nuevo orden mundial, se habla de capas, de las capas de los dueños. Es decir, que el poder real es como una torta de hojaldre. Entonces uno ve a gente que considera que es la más importante para la toma de decisiones y esta teoría te dice no, atrás hay alguien más. Entonces nos preguntamos quién está atrás de estas empresas y armamos un mapa con los dueños de las empresas. Ese trabajo lo hicimos para Malvinas y para Vaca Muerta. Esto es una hoja de Excel que pasó de 10, 12, 15 o 20 empresas a un listado de 200 empresas o personas. Nombres cualquiera, hay muchas personas particulares con muchas acciones y solo por curiosidad, o sea, allí no se veía la teoría de la torta de hojaldre, no se comprobaba. Por curiosidad hicimos una segunda capa. ¿Quiénes son los dueños de los dueños? Esperando, para ya refutar de una vez por toda esta teoría, que el listado de 200 pasara a 1000. Que de repente un vecino sea accionista. No pasa eso. El listado de 200 se reduce. Y ahí aparece lo importante. ¿Por qué? Porque son un montón de empresas testaferros que nos hacen creer a nosotros que participan en una licitación pública y son empresas diferentes que son de las mismas personas. Estos son los dueños finales de las empresas que están en Malvinas. Allianz, por ejemplo, si prenden
el tele para ver un partido de fútbol local, van a ver que Allianz es una empresa de seguro que está en Buenos Aires. Una de sus tantos negocios, o sea, Allianz está operando aquí. No sería legal que opere aquí y en Malvinas, porque nuestra legislación debería impedir que se financie, que nosotros financiemos exploración petrolera en Malvinas. El Banco de América, JP Morgan, ¿no? de aquí es oriundo, Pratt Guy, es de otra JP, digamos, de JP Morgan. Bueno, son todos grupos financieros que ya les voy a describir un poquito más en detalle, pero vean un poco los logos y los nombres. Esto es lo que pasa en Vaca Muerta. Vaca Muerta está asignado a YPF, la exploración y explotación. ¿Qué hace YPF? YPF nos dice, bueno, no tenemos la tecnología para hacer el fracking, entonces tenemos que contratar tenemos que hacer convenios, concesiones con otras empresas. Si uno tuviese un poco de sentido común, yo lo que haría, si estuviera frente a YPF, cedería mucho en un porcentaje de territorio, quizás un 10, un 5%, casi totalmente para que las ganancias de ese sector sean para la empresa que me provee de tecnología contra la transferencia de la tecnología. Y el 90% restante lo hago yo solo. Eso lo tendría que hacer quien sea el gerente, el CEO de YPF, me parece lo básico. ¿Qué hace el CEO de YPF que está eso? ¿Qué hace? Hace muchísimos convenios con muchas empresas. Y hay nombres realmente engañosos, ¿no? A ver si lo ubico. Está Pan American Energy por acá. Pan American Energy. Entonces uno dice, bueno, es norteamericano. No es norteamericano. El 50% es de Carlos Bulgeroni, que es argentino, y el otro 50% es de CNOOC, que es una empresa petrolera estatal china. ¿Sí? Algunos dicen se vendió o no se vendió, pero bueno, en los datos de la empresa aparece que es así. Tienen un montón de otras empresas. Entonces con estas empresas también hicimos el trabajo de la doble capa para saber quiénes son los dueños finales. Y esto que van a ver es importantísimo. Estos son los dueños, son los intereses que están jugando en Vaca Muerta. Hay países, ¿no es cierto? Está Gazprom con Rusia, está Malasia a través de una petrolera de ellos, está Petrobras con Brasil, está Argentina con YPF, está China con CNOOC, y están estos fondos de inversión que están en Washington. Entonces uno diría, son norteamericanos. Hay una cuestión ahí con la relación de dependencia. Si estos fondos de inversión son norteamericanos o si Estados Unidos es de estos fondos de inversión. Yo me inclino por la segunda postura. Les voy a mostrar un dato que va a afirmar esto. Y bueno, están los grupos más grandes, que es BlackRock y Vanguard. Esto para mí esta foto es importantísima porque el mundo pelea centímetro a centímetro. Vimos un video de cómo viene la mano con Siria, por ejemplo, pero esto pasa dentro del territorio nuestro. Si uno dijera que el mundo es un tablero de ajedrez, un cuadradito de ese tablero de ajedrez, un casillero, es Vaca Muerta. El mundo está en disputa en Vaca Muerta. Y entonces cuando uno ve esto, tendría que preguntarse ¿dónde está el nacionalismo de la dirigencia argentina en nacionalizar YPF? Porque en realidad le sacan el juego a Repsol para meter a todos estos jugadores. Eso es lo que nunca va a decir el gobierno actual. Para que vean que no son casos aislados, ¿sí? También podemos hacer preguntas de este tipo sobre quiénes manejan la deuda externa argentina, por ejemplo, o quién es el dueño de Barrick Gold. ¿No? Barrick Gold nos derramó cianuro en un río y el gerente de Barrick Gold dice no pasa nada porque cada uno podría tomar medio vaso de agua y no se va a morir. Dijo eso. El gobernador Gioja firma un acuerdo secreto con la empresa Barrick Gold que se llama Minera Gold S.A. en Argentina. Lo hace pasar por el Congreso Provincial y la ley 1110 de minería de San Juan dice: apruébese el acta de acuerdo del 6 de febrero de 2011 entre el gobernador, el ministro y Gold S.A., Minera Gold S.A.
pero no está el acuerdo. Es decir, que pasa por el Congreso y nadie lo sabía. Eso es aberrante. Y además se da que cuando se produce el derrame y en un año electoral, el gobernador Gioja dice, bueno, alguien tiene que responder por esto. El gobernador Gioja. Y dice, hay que ser severos con la empresa. Y amenaza con meter preso a 5 empleados públicos, ¿no? Para que veamos que esto no es que pasa en las alturas. Hay 5 empleados públicos de la provincia de San Juan que pudieron ir presos por no controlar la contaminación de la minera. ¿Pero qué vas a controlar si no tenés el pliego? Ni siquiera sabes si la minera está obligada a tener una rendición de cuentas en materia ambiental. Estas son las empresas que están en las negociaciones de los megacanjes argentinos. Un detalle, ¿no? Tiene JP Morgan, Barclays, el Citibank, todos tenemos la tarjeta Visa, ¿no? La naranja Visa, el hipotecario Visa es del Citibank. ¿Quiénes son los dueños de la Barriengold? Que no vimos. Ahí vamos. Tienen, bueno, este banco y NML Capitals son los fondos buitres, si se quiere. Ahí está la Barrick, a ver si puedo ampliar acá. No se ve. Pensé que se iba a ver mejor, pero BlackRock, uno de los dueños, estos son todos los dueños, ¿no? De los que nosotros vamos a ver en esta presentación. Hay que tomar nota de BlackRock y de Vanguard Group, que son los dos cuadros más grandes que vimos anteriormente. Muy importante lo que hace Carlos, ¿no? Al señalar la fuente. Esto no es tan complicado saber esto porque como se mueve mucha plata, las bolsas de valores donde cotizan estas empresas los obligan a presentar información online. O sea que cualquiera entra a una bolsa de valores y encuentra quién es el dueño de cada una y encuentra el portafolio, es decir, esa empresa, yo quiero saber quiénes son tus dueños, pero quiero saber también vos de quién sos dueño. Toda esa información es pública, hay que saber encontrarlo nada más. Esto, por ejemplo, es, si se fijan, está en inglés, una impresión de pantalla del buscador de Google sobre esta empresa. Bueno, entonces estamos hablando de que sobre nuestros recursos están administrados por unas entidades que se llaman fondos de inversión. Estos fondos de inversión, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es una idea. Un fondo de inversión es una idea de cómo yo voy a manejar tu plata. Entonces aparece una persona que dice, bueno, yo voy a invertir en energía, dentro de energía solamente renovable, no voy a invertir en petróleo, voy a invertir en licitaciones públicas, voy a comprar chapas de taxi, voy a comprar hoteles para alquilar las habitaciones y hago un esquema de inversión. Entonces, si uno tiene unos ahorros, va y dice, bueno, yo quiero una participación en tu idea, en tu fondo de inversión. Le deja la plata y anualmente te dan una ganancia, pero la manejan ellos. Entonces el fondo de inversión es una entidad que le permite a una persona o a un grupo de personas manejar plata ajena. ¿De cuánta plata estamos hablando? Y este es un punto importantísimo. Yo sé que acá hay muchos lectores de Adrián Salucci, ¿no? Que hablan mucho de los Rothschild y los Rockefeller. Los Rothschild y los Rockefeller le dan la plata a esta otra gente. Es decir, que incluso allí hay una capa superior. Y ahora la vamos a conocer. La empresa... A ver, esta es la plata que manejan. Esta impresión es bastante actual, es lo último que he publicado. Esta M significa millones, ¿no? Lamentablemente este gráfico está en euros. Si uno lo quiere pasar a dólares, es más plata todavía. ¿Alguien puede leer ese número, por ejemplo? 3 millones de millones. 3 millones de millones, según la nomenclatura que uno use son billones o trillones, ¿no? Es más simple decir